Saludos. En el ciclo de disertaciones, Problemas del Derecho Penal, con el profesor Ángel Serpa. Estimados, hoy nos ocupa un tema clásico dentro del ámbito de la dogmática, tanto desde el punto de vista sustantiva como desde el punto de vista adjetivo, probatorio, que es la prueba del dolo en el ámbito penal, específicamente refiriéndonos al caso venezolano. Entenderán ustedes que, dado lo escaso del tiempo que me permite esta plataforma, apenas será una aproximación muy sucinta, muy somera al tema de la prueba del dolo en el ámbito penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y estas clases virtuales vinculadas al derecho penal sustantivo, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, como lo saben, ya la pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para lo cual los invito se suscriban al mismo y así poder estar pendiente de otras disertaciones referidos a temas del ámbito penal. El tema de la prueba del dolo es fácil asumir, pues, que estoy ubicándome en una doble noción, es decir, en la noción sustantiva, dogmática, de derecho penal, del dolo como elemento integrante del delito, pero también ello hace puente con una categoría muy clásica dentro del derecho procesal, que es el tema de las pruebas. Entonces, para tratar de ubicarme en contexto un poco, porque estas disertaciones no solamente están dirigidas, o yo fundamentalmente no entiendo que sean dirigidas esencialmente, y me perdonan la expresión, a los ya sabidos, es decir, los que ya manejan esto, sino fundamentalmente alumnos de pregrado o personas que se van aproximando al mundo del derecho penal. Primero los ubicaríamos en la problemática del asunto, ¿okay? Entonces, bueno, la prueba del dolo. Entonces, es obvio asumir que la responsabilidad penal se realiza sobre la base de el achacarle, el endosarle, el atribuirle a una persona natural, para dejar de lado las consideraciones sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, atribuirle a alguien un hecho que, si revisamos la categoría jurídica de la tipicidad, de la antijuricidad, es un hecho que está descrito en previa pauta de ley, pero es además un hecho sobre el cual no media una causa de justificación. Si mediara una causa de justificación, el hecho sería jurídico y no sería antijurídico. Pero todos sabemos que no solamente la adscripción de un hecho atribuible a alguien con respecto a una pauta normativa es lo que me hace responsable. Porque si así fuese, estaríamos hablando de la responsabilidad objetiva, la objetivización de una responsabilidad humana en el entendido que esa conducta se adscribe así tipo papel cebolla, calca perfectamente dentro de un hecho previamente tipificado en un cuerpo de ilicitud penal colateral, como por ejemplo la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, o en una pauta de ilicitud ortodoxa, como por ejemplo el Código Penal. Entonces, ese Código Penal, en su libro primero, establece principios, pautas, lo que se denomina la dogmática, para ir estableciendo esa responsabilidad, asentado como en una especie de escalera. En el primer escalón vamos a visualizar si el hecho se adapta a una pauta típica. Ah, bueno, perfecto, el hecho es típico. El segundo escalón, hacia la búsqueda de esa responsabilidad penal, es verificar si existe una voluntad, una conciencia en su acto, pero sobre todo en su propósito de quien ha realizado esa conducta. Entonces no se suele decir, bueno, el hecho es culpable,
una culpabilidad que pudiera ser a dos tipos: a título de dolo, porque se tuvo la intención, y la palabra intención es la que maneja el artículo 61 de nuestro Código Penal, o a título de culpa por vía de negligencia. La tercera escalera es la escalera de la antijuricidad o de la antijuridicidad, es decir, existe o no una causa de justificación que permita que de alguna forma juridice esa actuación, legítima defensa, ejercicio de profesión o cargo, cumplimiento del deber. Y al final del camino uno pudiera encontrarse un cuarto escalón, que es el escalón de la punibilidad, porque todo esto se dio: tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad, pero al final del camino a lo mejor no hay punibilidad porque existe una excusa absolutoria, ¿ok? Hay una circunstancia que le releva responsabilidad penal a ese que en una noción formal es responsable. El tema es que todo eso me lo pruebas, ¿ok? Todo lo que se ha dicho con anterioridad en una perspectiva formal es necesario que sea probado en un proceso. El establecimiento de la responsabilidad penal se puede ver en un sentido estático, así como alguien que no se mueve de una silla, así como una estatua que está petrificado, ¿ok? Ver si ese hecho es típico, culpable, antijurídico, pero también se puede ver en una perspectiva dinámica, sino que ese hecho que está referido en una pauta formal, pues requiere una demostración que se va a verificar en el proceso. El proceso como gran escenario en donde se resuelve el tema de la prueba. Entonces, ya ubicado en el contexto, yo te pudiera decir, bueno, ese delito tiene un aspecto objetivo, ¿verdad? Que es lo que los autores denominan la causación, algunos, ¿ok? Es decir, esa relación entre causa-efecto, el efecto final es la comisión del delito, bien sea un delito de comisión por acción, por omisión, un delito de mero resultado o de mera actividad. Hay la afrenta, la aflicción al bien jurídico, libertad, vida, propiedad, seguridad ciudadana, integridad personal, y eso atribuible a alguien, ¿ok? Todo en el mundo es una relación de causa-efecto. Si yo me desperté temprano, puedo llegar temprano al trabajo. Si yo me conecté aquí a la hora que ya estaba planificado frente a ustedes, ustedes me están viendo. Entonces, todo en la vida es una relación de causa-efecto, pero no es lo único que se requiere su probanza. Es decir, en el caso del delito, no es solamente el problema de la atribuibilidad de ese resultado a una causa, sino que es necesario, por todo un andamiaje de normas, que se establezca esa culpabilidad. Y esa culpabilidad en variable de dolo o en variable de culpa. Hay muchas maneras de demostrar el tema del dolo formando parte de la culpabilidad. Hay quienes dicen, bueno, ya el concepto está demasiado trajinado, ya vamos a superar el nexo, la simple noción psicologista. Es decir, la noción psicologista que ahonda en el tema de la culpabilidad como el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Fíjese que el propio Código Penal, para relevar, para quitar, para eliminar culpabilidad, causas que excluyen de la culpabilidad, me habla de una enfermedad mental, estructural o coyuntural que releve libertad y conciencia de los actos. Entonces, el tema es que yo debo estar presto, libre y además consciente para que en primer lugar se me dé la posibilidad de endilgárseme una responsabilidad penal. Pero hay quien dice que no, pues que ya esto se ha superado, el concepto psicologista, sino que está vinculado a la noción del conocimiento de la norma, es decir, de la exigibilidad que se hace dentro del ordenamiento jurídico para determinadas conductas, pero esto además bien superado, vinculado a la noción de atribuibilidad de un resultado en función de la ubicación en concreto en ese momento. Es decir, no solamente en una perspectiva formal, sino que hay que verificar la posibilidad del nexo que se establece con respecto al hecho en concreto de esa persona en concreto, valga la cacofonía. Si te es difícil
probar causación, que la pistola procede de quien la disparó, perdón, de que la bala que causó la muerte procede de la pistola que lo disparó. Mucho más difícil será probar ese elemento psicologista interno que hay en cada quien. ¿Cómo podemos demostrar cuánto pagaría cada uno de nosotros para saber qué piensa uno del otro? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Ok? Por ahí se suele decir, los hechos externos, por tus hechos te conoceréis. Los hechos externos demuestran una intención. Es decir, si el tiro fue a nivel torácico, no me vengas a decir que tú lo que querías era un ánimo laidendi de simplemente lesionar, porque un tiro a nivel torácico implicaba un propósito necandi, occidendi, un propósito de muerte. La desnudez con respecto a la víctima, si solamente pretendías una privación ilegítima de la libertad o un secuestro extorsivo o una finalidad patrimonial, ¿a cuenta de qué la desnudez? Entonces, los actos externos de alguna forma reflejan una intención. Es allí donde se ubica el tema de la llamada prueba del dolo. Entonces, fíjense, mis estimados, que yo en todas estas diletaciones o disertaciones, ¿verdad? Yo me ubico en libros que pudieran serle de interés a algunos de ustedes. Yo el mejor libro frente al tema del dolo y su prueba, hay mucha gente que ha escrito al respecto, pero sigue siendo este trabajo ya 23 años, ¿verdad? Del español Ramón Ragüez y Vallés, El dolo y su prueba en el proceso penal. Un libro importante, un libro de mucha significación, publicado en 1999 en España, un libro vinculado al ámbito español, pero que de alguna forma no desdice el tema, la problemática del dolo y su prueba en el proceso penal, publicada por Editorial Bosch, un libro que se consigue en todas las librerías jurídicas, un libro sumamente interesante. Vamos a comenzar esto desde un punto de vista de la referencia normativa. Yo realmente no dejo de lado la referencia normativa. Para una de estas disertaciones o diletaciones, uno no solamente puede venir hablando de doctrina, porque a veces uno parecería, bueno, está hablando realmente de filosofía del derecho o está hablando de un derecho penal concreto, práctico, aunque sea sustentado en la dogmática. Entonces, no hay nada mejor que habilitarlo a partir de una referencia normativa. Y esa referencia normativa, bueno, pocas normas, ¿verdad? Les quiero significar, pero vamos a comenzar con la propia Constitución. Forma parte del debido proceso, en su artículo 49.2 de la Constitución. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, numeral segundo, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, la probanza de la natural condición de inocente, obviamente la asume el titular de la acción penal, lo que yo llamo el triángulo probatorio a partir de la propia Constitución, un triángulo que tiene tres lados. El primer lado, presunción de inocencia. La desvirtuación de la condición de inocente solo se hace con prueba. Nos pasamos para el otro lado. ¿A quién le corresponde probar? Y entonces el 285, 3 y 4 de la Constitución nos dice que es al Ministerio Público. Y nos pasamos al otro lado de ese triángulo. ¿Y ante quién debe conocer? Bueno, el 49.1 de la Constitución establece que es un derecho el conocimiento de la prueba de cargo. Es decir, el conocimiento de la imputación implica el conocimiento del hecho que se le está imputando a alguien, de la calificación jurídico, pero sobre todo la intimación, los elementos que sustentan esto. Allí está el 49.2 hablándonos de la presunción de inocencia. Se desvirtúa la condición de inocente con prueba. Es muy importante el alegato, pero es muy importante también la prueba. Probar sin alegar es tan fallo como alegar sin probar. Eso de decir solamente con pruebas sin alegar también es un contrasentido, porque yo tengo que expresar cómo se hilvana esa prueba y sobre todo frente a aspectos tan importantes como el dolo, porque quizás sea hasta de noción naturalista, a lo mejor es una noción francamente determinista probar la causación del hecho,
Es decir, las huellas en la pistola, el que va a hacer la experticia de funcionamiento del arma dirá, bueno, sí, eyectó un proyectil, y el médico forense me dirá, la causa de la muerte fue el ingreso de un proyectil que afectó las áreas vitales. Pero si además la norma me exige probar la culpabilidad, entonces no basta simplemente esa demostración del aspecto objetivo. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué será lo probar lo contrario? Bueno, será probar ambos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Por cierto que esa norma no puede ser en detrimento del 24 de la Constitución, el llamado indubio pro reo. Es decir, yo no solamente voy a afirmar que porque estuve en el sitio de los hechos o inclusive porque actué soy responsable, porque a lo mejor median otras circunstancias que no están presentes en el delito que afectarían el tema de la culpabilidad. Pero a esa norma vamos a brincar, ¿verdad? De esa del 49.2 a la presunción de inocencia establecida en el 8 del Código Orgánico Procesal Penal, que como te das cuenta no es tan exactamente similar al 49.2 de la Constitución. Dice el 8 del COP. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente, nada que no nos haya dicho la Constitución, y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. Entonces, no es baladí esa palabrita. Fíjate que el código habla de culpabilidad, no solamente habla de causación del hecho, incorpora la exigencia, la necesaria probanza de la culpabilidad. Muchos de ustedes dirán, no, por favor, no hagamos un ejercicio semiológico o semántico de la noción de culpabilidad, porque lo que quiere decir allí es responsabilidad. No, yo creo que lo que quiere decir es la culpabilidad como elemento del delito. Es decir, la culpabilidad en la vertiente dogmática jurídico-penal y no en una facilista noción de responsabilidad. Algo así como será considerado inocente hasta que se le demuestre su responsabilidad. No hables de culpabilidad como elemento del delito. Entonces, el Ministerio Público no solamente será eficiente en la demostración del aspecto objetivo, lo que se denomina la causación, sino que tiene que ser mucho más eficiente en la demostración de la culpabilidad, aun cuando tú no puedas estar dentro de la mente de alguien para poder saber. Habrán otros elementos, otras presunciones para poder encontrar esa respuesta. Por cierto, que esa norma, el 8, nos haría la siguiente pregunta: ¿qué, cuándo, cómo? ¿De qué forma se irían a apreciar las pruebas para demostrar esa culpabilidad? Y la norma que viene al rompe, como la tienen ustedes allí, es el 22 del COP. No hay otra norma que establezca la forma de apreciar la prueba en el proceso penal venezolano más que la sana crítica. Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. De una vez te digo, no me vayas a responder el concepto de sana crítica como aquella en la cual se utiliza la lógica, la experiencia y la ciencia. No, la lógica, la experiencia y la ciencia son instrumentos que le van a servir al juez, quien va a apreciar la prueba en base a la sana crítica. Hay dos normas que son importantes, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, que se habla de la suspensión condicional del proceso y dice que ese que se acoja a esa alternativa a la prosecución del proceso debe admitir el hecho y su responsabilidad, como queriendo dividir que una cosa es el hecho, aspecto objetivo, pero que también debe estar de acuerdo en el aspecto subjetivo del delito. Es decir, una especie de sinonimia entre responsabilidad y culpabilidad. Por otra parte, en el artículo 375, cuando habla de la admisión de los hechos, nos dice: el acusado podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, porque es un procedimiento especial, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad,
Cuando habla de la totalidad, estaría hablando de las circunstancias de modo, tiempo y lugar por la cual se está imputando o más aún se está acusando un hecho. Pero también estaría abordando esa división entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo del delito. Entonces, fíjense, vamos a atender dos decisiones que a mi modo de ver son importantes. Las dos tienen que ver con un instituto que se denomina el dolo eventual. Y esto del dolo eventual permitiría, es casi como una excusa, que permitiría explicar no solamente el problema de la prueba en el inherente dolo eventual, sino el problema de la prueba de todo el dolo en sentido global. ¿Ok? Dirán algunos, bueno, ¿qué es eso del dolo eventual? Yo, más allá de dilataciones sobre la base de la doctrina, prefiero explicarlo, sustentándolo en un precedente vinculante, que es una famosa decisión bien conocida de la Sala Constitucional, que de alguna forma discrimina el tema del dolo en el ámbito nacional. Y si es de la Sala Constitucional, está creando un precedente vinculante. Si ustedes me permitieran digamos, una explicación adicional al asunto, pareciera que ese concepto de dolo en el artículo 61 del Código Penal, ustedes lo rayaran y dirían, bueno, ver criterio de la Sala Constitucional, ¿verdad?, conforme a la sentencia 490 del 12 de abril del año 11 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero abordémonos en primer lugar frente al tema del dolo, de la prueba del dolo. En la sentencia 1703 de diciembre del 02, una sentencia muy afín a mí porque me revocó la Sala de Casación Penal un criterio de homicidio culposo que yo había dictado como juez, como magistrado en la Corte de Apelaciones, sala número 4 de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, en donde yo decidí que este señor era responsable a título de homicidio culposo en la conducción vial. Y entonces la Sala de Casación Penal, en un fallo muy corto, porque realmente de los 3 magistrados, 2 estuvieron de acuerdo, 1 salvó el voto para adaptarse al criterio que provenía de instancia, que provenía de mi Corte de Apelaciones, dijo lo siguiente: se está en presencia de un homicidio intencional, es decir, no se estuvo de acuerdo en el llamado homicidio culposo que yo había decidido y contra cuya decisión se intentó el recurso de casación. Se está en presencia de un homicidio intencional, dice la Sala de Casación. Lo único por discutir, dada la gran dificultad probatoria, sería lo del dolo. Como te das cuenta, la propia Sala de Casación Penal nos está diciendo que el tema difícil de probar es el dolo. Sigue el fallo. Y como no se ha establecido de modo inconmovible que en semejante acción hubiera un dolo de matar directo y perfecto, se debe condenar por homicidio intencional, pero a título de dolo eventual. Sentencia 1703 del 21-12-00 de la Sala de Casación Penal. Como te estás dando cuenta, el problema de la prueba del dolo se asume bajo ese criterio como un asunto residual. Es decir, cuando hay dificultad en la probanza de un dolo directo, entonces endósalo al tema del dolo eventual. Será alguien responsable a título de dolo eventual. Es decir, cuando esa dificultad existe frente a ese dolo concebido clásicamente a partir de la noción de intención del artículo 61 del Código Penal, entonces le arrima la responsabilidad por la vía del carácter eventual. Es decir, que el tema del dolo eventual no sería francamente un tema dogmático, sino un tema probatorio. Pero con posterioridad, digamos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reasumió esta noción del dolo frente a esta famosa sentencia, la 490 de abril del año 011, donde habla de los 3 niveles del dolo.
Y dice, con el dolo de primer grado el sujeto persigue directamente lesionar o poner en peligro el interés jurídico penalmente titulado y lo logra. El sujeto quiere violar y viola, quiere robar y roba, quiere matar y mata. No hay duda de su víctima. No hay duda de que su acción u omisión tiene capacidad aflictiva. No hay duda que a él se le atribuye esa responsabilidad frente al caso en concreto. Por lo tanto, aquí, ante esta ausencia de duda, iríamos a una definición clásica de responsabilidad dolosa, lo cual no deja de lado el tema de la probanza. Es decir, el tema de la probanza, de esa direccionalidad, el tema de la probanza del conocimiento de la incolumidad de la víctima, es decir, que la víctima está íntegra en su relación jurídica con respecto a el objeto pasivo. Se suele decir que el concepto de bien jurídico es la relación jurídica que se establece entre un titular de derechos con respecto a una cosa. Y aun cuando estemos cosificando la corporeidad humana o la vida, ¿verdad?, como un tema de objeto pasivo. Luego sigue la decisión. En el dolo de segundo grado indirecto, el agente no busca con su actuar realizar directamente la conducta típica, pero sabe que indefectiblemente la desplegará. Es decir, sabe que aunque no busque inmediatamente el resultado típico, lo alcanzará infaliblemente con su acción o omisión. Por ejemplo, entonces viene el tema de los por ejemplo. Cuando no me sirve la respuesta dogmática, hipotética, digamos formal, entonces pasamos a hacer algo casuístico, ¿ok? Por ejemplo, el agente quiere provocarle la muerte a otro y lo mata, dolo de primer grado, pero sabe que al estallar el explosivo que utilizó también matará necesariamente a un amigo suyo que sabía que estaba en el lugar y sin embargo hace detonar la bomba. Y lo denomina dolo de segundo grado. Ya vamos por dos. Y el dolo eventual, lo dice el propio fallo. En cambio, si bien en el dolo de tercer grado, dolo eventual, el agente tampoco busca realizar directamente la conducta típica, sabe que posiblemente y no seguramente, por lo cual es un problema de probabilidades, casi un problema actuarial, la desplegará. En otras palabras, si bien en el dolo de segundo grado el sujeto se representa el delito como consecuencia inevitable de su acción o omisión, en el dolo de tercer grado el mismo advierte que la ejecución del delito solo es posible. Como te das cuenta, entonces, la aproximación probatoria frente a esos tres tipos de dolo es distinto, ¿ok? Claro, tú me preguntarás, y eso es importante a nivel de la sanción. Es decir, que fuese un dolo de primer grado o fuese un dolo de consecuencia necesaria de segundo grado o un dolo eventual, ¿tiene algún efecto con respecto a la sanción? Bueno, si entendemos que los tres son dolo, a fin de cuentas, y que se ubican en la noción de intención del artículo 61 del Código Penal, no tendría mayor efecto con respecto a la sanción. Pero si asentamos el problema de la prueba, de la desvirtuación de la condición de inocente de alguien sobre la base de prueba, en base a la Constitución, obviamente que debe haber una respuesta de menor sanción. El que sea responsable de dolo eventual, al no lograrse demostrar plenamente o por lo menos al haber alguna duda en el aspecto de representación, bueno, debería tomarse el límite inferior de la pena en la aplicación de la sanción, es decir, bajo el componente de dosimetría del artículo 37, sustentado en el problema de la presunción de inocencia, tanto del origen constitucional como del origen procesal penal en el artículo 8, ello debe tener su incidencia a nivel de la sanción, con lo cual es un real problema práctico. Es decir, ni siquiera ubicarnos en la categoría del término medio, sino en el término del límite inferior. Obviamente, ello va a tener una referencia a nivel de prueba. Importante, ¿ok? Importante. Veámoslo, ¿ok? Fíjense. Yo lo ubico como las llamadas exigencias de la prueba del dolo.
En primer lugar, ha de probarse que el resultado antijurídico es atribuible al sindicado como autor. No hay duda en ese aspecto objetivo, ¿ok? Se le es atribuible, no hay otra manera que otra persona haya intervenido y causado ese efecto. Es un problema de adscripción de la causación a una persona, ¿ok? Esa probanza tiene que estructurarse de manera adecuada. Pero la segunda probanza es obviamente el tema de la voluntad plena y consciente, ¿ok? Entonces, esa noción implica asumir, demostrar un resultado aflictivo, es decir, el conocimiento de ello. En primer lugar, si hablamos de dolo directo o dolo de primer grado, esa probanza de la representación del resultado aflictivo, pero el actuar en procura de esa aflicción ha de demostrarse con respecto a esa víctima y por ese hecho. Es decir, no por cualquier otro hecho, sino francamente frente a ese hecho y a esa víctima. Con respecto al dolo de consecuencia necesaria o dolo de segundo grado, tendría que demostrarse la noción de la representación y de la capacidad aflictiva de la acción o omisión, pero también el conocimiento de la cercanía de esa víctima no querida, pero ya ideada, bien sea con respecto al hecho o bien sea esa cercanía con respecto a la persona ideada como víctima inicial. Y obviamente que con respecto a la prueba del dolo eventual, tendría que asumirse que esa prueba alude al conocimiento previo del hecho, es decir, al conocimiento de la circunstancia de la cual se puede haber representado una posibilidad aflictiva. Pero lo que no podría estar presente en esa probanza es la demostración de la evitabilidad. Porque si se demuestra la existencia de la evitabilidad o evitación del hecho, yo lo que estaría demostrando, en lugar del dolo eventual, estaría demostrando es la culpa consciente, porque estoy demostrando la representación en función de la posibilidad del hecho, pero también estoy demostrando la evitabilidad que hay dentro de mí. Y esa demostración de la evitabilidad para hacerme responsable a título de culpa consciente y no de dolo eventual, no puede ser por una circunstancia novedosa. Tendría que demostrarse objetivamente por un antecedente. Tendría que demostrarse que yo he manejado muchas veces por esa vía y nunca ha pasado nada. Tendría que demostrarse que múltiples veces yo he intervenido quirúrgicamente de esa forma y nunca ha pasado absolutamente nada, a pesar de que el riesgo estaba presente. ¿Ok? Siento que lo del dolo eventual implicaría la no existencia de una evitabilidad. Entonces, claro que el problema en la demostración sería asumir, ahondar en el nexo psíquico de cada quien. Y ello obviamente no es un problema de internamiento en la psicología, sino en la manifestación de actos externos que involucren, que de alguna forma denoten esa representación, bien sea para un dolo directo, un dolo de consecuencia necesaria o un dolo eventual. Gracias y hasta una próxima oportunidad.